Mi esposa no se sujeta a mí. Esta fue una queja que presentó el esposo delante de su esposa, al consejero. Cuando la esposa respondió, dijo, es cierto, lo que él no cuenta es que no me respeta. Eso es lo que él no dice. Y no me respeta porque me ofende cuando estamos solos, delante de mis hijos, en la iglesia y delante de cualquier persona. Reconstruyendo tu hogar es la serie que estamos haciendo, ¿verdad? Con diferentes temas. Reconstruyendo tu hogar. Y el tema de hoy es mostrando amor a tu cónyuge. Y lo estamos basando en Colosenses, en el capítulo 3, del 18 al 19. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de escuchar tu palabra. Te ruego que dispongas tú el corazón de cada uno de nosotros para que podamos ser buenos oidores, que podamos recibir tu palabra con un corazón abierto, Señor. Permite que tu palabra entre al corazón de cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos y que sea tu Santo Espíritu el que nos convenza, el que nos redarguya, el que nos instruya, el que nos enseñe. En tu santo nombre. Amén. La esposa reconstruyendo su hogar. Es lo que vamos a leer en Colosenses, capítulo 3, en el versículo 18. La esposa reconstruyendo su hogar. ¿Cómo la esposa muestra su amor a su marido? En Colosenses 3:18 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como conviene en el Señor. Y es interesante este mandato que Dios está dando a la mujer, a la esposa, porque dice las casadas. Y aquí quiero rescatar que vamos a hablar a los casados, al esposo y a la esposa, no a la pareja, como dicen normalmente, o a la unión libre. Es casado, a la esposa y al esposo. En este momento, en el versículo 18 del capítulo 3 de Colosenses, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, que las esposas deben sujetarse a sus propios maridos. Y aquí el punto es que sujetarse da seguridad. Cuando la mujer se sujeta, eso le da seguridad a ella misma. Está como cuando hay un movimiento en la tierra y la gente anda buscando en qué sujetarse o en dónde ampararse, porque necesita seguridad, necesita protección. Y eso es lo que sucede con las esposas. Por eso el mandato para las esposas es que se sujeten a su marido, porque ese es lo que Dios quiere para que le vaya bien en su matrimonio. Y hace una comparación. Dice la palabra que es así como la iglesia se sujeta a Cristo. O sea que la mujer, la esposa, es comparada con la iglesia. Así como la iglesia, todo lo que hace se somete a lo que dicen las Escrituras, de la misma forma la mujer debe sujetarse a su esposo de la misma forma como la iglesia se sujeta a Cristo. O sea, eso es algo que la mujer muestra el amor a su marido, y eso es algo que le cuesta a la mujer. A la mujer le cuesta sujetarse por naturaleza, porque está incluso borbandeada por la competencia, por lo que dice la publicidad, que no se deje mandar por el marido, que no necesita al marido. Pero aquí estamos hablando a mujeres creyentes, porque Pablo le está escribiendo a la iglesia que está aquí en Colosas. Dice Colosenses, a los colosenses, a la iglesia que está ahí en ese lugar, a las hermanas en Cristo que son casadas. Entonces le estamos hablando a la iglesia.
no a las personas que no son casadas y que tampoco son creyentes. O sea, tiene ese punto para que podamos entender esto de cómo la esposa le muestra amor a su marido. Tenemos que empezar porque son creyentes, porque han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y que son casadas. Por eso dice, sujétese. Es algo que es una muestra de amor. Recuerden que el amor es algo que hay que mostrarlo. Y una forma que la mujer muestre su amor para con su marido es sujetándose. Sujetándose. Sujetándose es someterse a la autoridad de su marido como conviene en el Señor. Y aquí es un punto importante, que es que debe sujetarse a su marido como conviene a la palabra. O sea, ¿por qué? Porque la iglesia debe someterse a la palabra de Dios. Entonces la mujer debe sujetarse a su marido como conviene al Señor, o sea, de acuerdo a las Escrituras. O sea, no es que se va a someter en lo que le diga el marido y lo que la ordenanza del marido no está conforme a lo que dicen las Escrituras. Entonces, por eso dice como conviene en el Señor. Debe sujetarse, eso sí, al marido como conviene al Señor. Esa es una muestra de amor que la mujer le hace a su marido. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como en el Señor. Esta sujeción, y quiero aclarar ahí, es voluntaria, como una mujer sujeta a Cristo. O sea, la iglesia, los integrantes de la iglesia, nos sometemos a Cristo de forma voluntaria. Por eso Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera. De la misma forma, la sujeción, así como la sujeción a Cristo, como la iglesia se sujeta a Cristo, es voluntaria, porque Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí. Así la sujeción de la esposa al marido es voluntaria, como una mujer sujeta a Cristo. O sea, la mujer se va a sujetar al marido porque se sujeta a Cristo y es voluntario. La esposa no debe sentirse obligada a sujetarse a su esposo. Y aquí no estoy hablando que si el esposo la obliga a que se sujete. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que la mujer en sí no debe sentirse obligada a sujetarse al marido. O sea, cuando la mujer se siente que ella se siente obligada a sujetarse a su marido, quiere decir que a Cristo les cuesta sujetarse. Porque es la comparación que hace la palabra. Cuando a la mujer le cuesta sujetarse al marido, quiere decir que le cuesta sujetarse a lo que dice la Biblia. Pero sí que haber sujetándose a su esposo está obedeciendo a Dios. Eso sí puede verlo, que cuando la mujer se sujeta al esposo, se está sujetando a Dios. O sea, es interesante la comparación porque es el mandato de Dios, que la mujer se sujete a su marido, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces debe ser voluntario y sabiendo de que sujetándose a su marido, se está sujetando a Dios. Y otro punto importante en cuanto a la sujeción es que la mujer no debe no debe ser motivada por sentimientos de inferioridad. O sea, no es que se va a someter, es que mi esposo, como es la cabeza, ¿verdad? Entonces yo soy inferior a él. O sea, y por eso me voy a sujetar. Eso no es la motivación correcta. Tiene que ser voluntariamente y sin sentimientos de inferioridad. Dos puntos importantes que la esposa debe tomar en cuenta para sujetarse al marido, que debe ser voluntariamente la sujeción y debe sujetarse sin motivaciones ni sentimientos de inferioridad. Veamos las características de una esposa sujeta a su marido. En 1 Timoteo 3:11, características de una esposa sujeta a su marido. Pablo escribiéndole al apóstol Timoteo, para que esto se dé en todas las iglesias, dice que las casadas o las mujeres
cuando le está hablando a la iglesia, las mujeres, recuerden que las mujeres es parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo debe sujetarse a Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia y debe sujetarse a Cristo. Entonces, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, están las mujeres. Y dice, las mujeres asimismo sean honestas, una característica de una esposa que se sujeta a su marido, que sea honesta. ¿Y quién lo conoce mejor? El marido. El marido sabe cuando la mujer o cuando su esposa está siendo honesta. No es que la mujer o la esposa va a publicar que va a decir que ella es honesta, sino que el esposo es el que sabe cuando la esposa está siendo honesta y cuando no está siendo honesta. O sea, delante de las personas, delante de la iglesia, los hermanos en Cristo. Pero eso es una característica. Las mujeres asimismo deben de ser honestas. Es importante que esa es una forma, es una característica de una esposa sujeta a su marido. La mujer que no es honesta, que no actúa con honestidad, quiere decir que no es sujeta a su marido. No se está sujetando a su marido. Y la otra característica es que es no calumniadora. O sea, no hay que andar llevándole la vida a otras personas y levantando falsos testimonios o hablando de las personas sin autorización, aunque sea verdad. Pero dice que es no calumniadora. Y tenemos que, las mujeres, las esposas, tengan cuidado, cuiden su corazón. Cuando le comentan algo a su esposo que tiene que ver con otras personas, cuiden su corazón, porque si ustedes sueltan esto, la calumnia, eso las contamina a ustedes como esposas y contamina a su esposo. Contamina a su esposo, pone a su esposo en contra de esas personas cuando la mujer o cuando la esposa es calumniadora. Por eso la característica de una mujer que se sujeta a su marido, aparte de que debe ser honesta, es no calumniadora. Eso lo encontramos en 1 Timoteo 3:11. Otra característica de una mujer que se sujeta a su marido es que es una mujer sobria. Recuerden que el espíritu que Dios nos ha dado es de poder, de amor y de dominio propio. O sea, la mujer tiene una característica que Pablo le pide a Timoteo, que en las iglesias tengan las mujeres, es que tenga dominio propio. Una mujer sobria, una mujer que sabe que tiene el Espíritu Santo porque ha recibido a Cristo como su único Salvador y que el espíritu que tiene es de dominio propio. O sea, por favor, contrólese, tenga dominio propio. Eso le escuché a un marido diciéndole a la esposa, por favor, contrólase, tenga dominio propio. O sea, le recordó la característica de una esposa sujeta a su marido. Y una cuarta característica que encontramos en 1 Timoteo 3:11 es que debe ser fiel en todo. O sea, la mujer, la esposa, mostrándole amor a su marido, es sujetándose a su marido, y una característica de sujeción es que debe ser fiel en todo. Y aquí es un punto que a veces trae conflictos en la relación matrimonial, porque el esposo le dice a la esposa que haga tal cosa. Me gustaría que cuando regrese del trabajo esté la mesa del comedor arreglada, por ejemplo. Y le dice el marido. Cuando el marido viene para la casa, que regresa del trabajo, viene pensando que la mesa está arreglada porque la instrucción se la dio a la esposa para que arregle la mesa. Pero ¿qué sucede? Cuando llega a la casa, la mesa no está arreglada. Entonces, se fijan cómo se genera un conflicto por no haberse sujetado. Porque dice que tiene que ser fiel en todo. Mi esposo me dijo que arregle la mesa. En cualquier momentito voy a arreglar la mesa. Porque él dijo que la arreglara y además que ayuda a verse mejor. Habrán momentos en qué momento se va a hacer, ¿verdad? Porque no es lo mismo una esposa sin hijos que una esposa con hijos y otras ocupaciones que cada esposa tenga. Pero que la esposa debe recordar que el marido le dijo
que arreglara la mesa cuando él viniera que la quería arreglada. Entonces hay que hacerlo. Una característica de la mujer que se sujeta a su marido es que es fiel en todo. Eso lo dice 1 Timoteo 3:11. Repasemos entonces las características de una mujer, de una esposa que se sujeta a su marido, según 1 Timoteo 3:11. Que sea honesta, no calumniadora, que sea sobria, que tenga dominio propio y que sea fiel en todo. 4 características encontramos en 1 Timoteo 3:11 de una esposa que se sujeta a su marido. Así que no se les olviden, esposas. Ahora hablemos del marido. ¿Cómo el marido muestra amor a su esposa? Veamos en Colosenses 3:19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos. Los maridos debemos amar a la esposa y no ser ásperos con ella. Deja de ser áspero. No tengas el hábito de ser áspero. Y aquí, así como a la mujer le cuesta sujetarse al marido, así al marido le cuesta dejar de ser áspero con su esposa. Porque el ser áspero es el pecado de todos los maridos. El pecado de todos los esposos es ser áspero con su esposa. O sea, ser áspero es como que tú agarres una lija y te la pases así en la piel, que lo usan los carpinteros para lijar madera. Entonces tú te la pasas por la piel y te rompe, porque está siendo áspero. Y ese es lo que Dios nos manda a los esposos, porque nos cuesta, porque es el pecado que está ahí. Ser áspero sale como el sudor, sale el ser áspero. Así como a la esposa le cuesta sujetarse al marido, así a nosotros los esposos somos ásperos por naturaleza en el trato con la esposa. No la tratemos con aspereza, no seamos groseros ni duros con ella. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, eso nos va a ayudar. No hay técnica de cómo dejar de ser ásperos, sino que dice que amemos a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. O sea, esa comparación. Estamos hablando a los esposos creyentes, cristianos, que conocen la palabra. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, así mismo nosotros, los esposos, debemos amar a su esposa y entregarse por ella. Servirla. Este es un punto que nos va a ayudar a dejar de ser ásperos. No ser ásperos con ella. Pero veamos cómo dejar de ser áspero con mi esposa para mostrarle amor. También la palabra, recuerden que la palabra de Dios nos da la salida siempre. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? El Señor siempre tiene la salida. ¿Cómo podemos dejar de ser ásperos para mostrarle amor a nuestras esposas? Todos los esposos queremos escuchar la respuesta a esta pregunta, ¿verdad que sí? ¿Cómo podemos dejar de ser ásperos? Porque necesitamos. Ya vimos que el pecado de todos los esposos es ser ásperos con su esposa. Pero queremos dejar de hacerlo. Y aquí yo les quiero compartir 3 cosas que podemos hacer para dejar de ser ásperos con nuestra esposa. Y número 1, bendice a tu esposa. O sea, así como llegamos a la iglesia y le decimos a la hermana, bendiciones hermana, que el Señor la bendiga. Bendiciones, y aquí en la iglesia se ve aquel montón de bendiciones. ¿Y a la esposa? O sea, tenemos que bendecir a nuestra esposa. ¿Y por qué? Dice Proverbios 5:18, bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Una bendición. Pero hay que decirle, bendiciones esposa, así como es una hermana en Cristo. Mi esposa es una hermana en Cristo. Entonces, así como a las hermanas les decimos, bendiciones hermana, que el Señor me la bendiga. Nosotros los maridos y como pastores le decimos a las hermanas, ¿verdad? Bendiciones hermana, que el Señor la bendiga. Y a la esposa no le decimos. Y aquí dice Proverbios 5:18, bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. O sea, es
Nosotros ya vamos a cumplir 31 años de casado. Toda su vida, 30 años de casado, mi esposa ha tenido que pasarla conmigo. No sé cómo ha hecho, pero aquí está. Y yo creo que es lo que Dios me manda a mí para dejar de ser áspero con ella, es que la bendiga. Bendiciones, amor. Aquí la tengo enfrente. Bendiciones. Que el Señor me la bendiga en esta preciosa mañana. Ella es la novia de mi juventud. O sea, 30 años de casado. O sea, 30 años de juventud aprovechados con ella. Entonces es una razón por qué decirle bendiciones, amor. Bendiciones, amada mía, mi esposa. Proverbios 5:18. Bendice a tu esposa. Bendícela ahorita al cielo, si la tenés ahí al lado. Bendiciones, amor. Que el Señor la bendiga. O sea, así como al salir de la casa encontramos a una hermana, le decimos, bendiciones, hermana, que el Señor me la bendiga. A la esposa, antes de salir de la casa, hay que decir a la esposa, bendiciones, amor, que el Señor me la bendiga. Porque es la novia de mi juventud. Bendice a tu esposa. Es el primer punto que estoy compartiéndole para dejar de ser áspero con ella. Y otra cosa que podemos hacer es que disfrutemos cada momento. Cada momento, disfrútalo con tu esposa. Eclesiastés 9:9. Disfrutemos, hermanos. Disfruta estar en la casa con tu esposa. Disfruta salir con ella. Disfruta. A mí me invitaron a un evento el fin de semana y yo tenía que salir de la ciudad y yo decía, ¿cómo voy yo solo? Tengo que ir con mi esposa. Y yo pregunté, ¿puedo llegar con mi esposa? Pues mire que lo estamos invitando a usted, pero su esposa puede estar ahí en algún mall por mientras usted sale de la reunión. Pero yo pregunté si puedo llevar a mi esposa. Y me dijeron, sí, tráigala. Entonces la llevé. Entonces el asunto es que esos momentos que uno hay que aprovecharlos. Yo paso en el trabajo todo el día, vengo a la casa, sigo trabajando. Entonces hay que aprovechar, hay que disfrutar esos momentos. Cuando yo quiero platicar con mi esposa, yo le digo, salgamos a comer, porque aquí en la casa yo estoy haciendo cosas y realmente no la estoy escuchando. Una vez tuve que decirle, no la estoy escuchando para nada. Mejor salgamos a almorzar y ahí no llevo el celular, nada, y escucho completamente. O sea, porque tengo que disfrutar ese momento con ella. Eclesiastés 9:9 dice, puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este mundo, disfrutemos de cada momento con la mujer amada. Eclesiastés 9:9. Puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este mundo, disfrutemos cada momento con la mujer amada. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. No sabemos en qué momento. Mientras estemos juntos, tenemos que disfrutar ese momento. Tenemos que buscar ese momento. Disfrutemos ese momento. Disfrutemos cada día de esta vida sin sentido, pues solo eso nos queda después de tanto trabajar. Disfrutar de la vida. Es cierto, disfrutemos de la vida. Pero Eclesiastés 9:9 dice, con tu mujer amada, con tu esposa. Repito, Eclesiastés 9:9. Puesto que Dios nos ha dado una corta vida en este mundo, disfrutemos de cada momento con la mujer amada. Disfrutemos cada día de esta vida sin sentido, pues solo eso nos queda después de tanto trabajar. Pero dice, con la mujer amada, disfrutemos. Disfruta a tu esposa como esposo, disfrútala. Pasa tiempo con ella. Tenemos que bendecirla en primer lugar. Proverbios 5:18. Tenemos que disfrutar cada momento con mi esposa. Eclesiastés 9:9. Y por último, sé considerado con tu esposa. Seamos considerados. O sea, por eso dice que no seamos ásperos con ella. Seamos considerados. Primera de Pedro 3:7. En cuanto a ustedes los esposos, directamente Pedro, diciéndole, primera de Pedro 3:18, 3:7, primera de Pedro 3:7. En cuanto a ustedes esposos,
sean compasivos con sus esposas. Sean compasivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. O sea, somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Dice, reconozcan que ellas no tienen la fuerza que tienen ustedes. O sea, por eso Dios nos hizo únicos al hombre y a la mujer. Dice, reconozca, sé considerado con ella. Ahora mismo mi esposa estaba haciendo unos arreglos aquí para la transmisión y me dice, necesito una regleta que usted usa. Y ya le dije dónde está, le digo. Y como a la tercera vez me dice, necesito la regleta que usted usa. Y yo dije, bueno, lo que quiere mi esposa es que se la vaya a traer. Entonces se la fui a traer, aunque ella no me dijo, pero eso entendí yo. Le traigo la regleta y me dice, el cable también, ¿dónde está la regleta? Ay, le digo, pero usted no me dijo el cable, solo me dijo la regleta. Pero tuve que ir a donde estaba el cable para traerlo y conectarlo con la regleta. El asunto es que tenemos que ser comprensivos con ella. Ella estaba ocupada, estaba haciendo otras cosas y no podía ir a traer la regleta cuando yo podía hacerlo. Reconozcan que ella no tiene la fuerza que nosotros tenemos. Hay cosas que solo nosotros podemos hacerlo. El hombre con su fuerza. O sea, yo no soy carpintero, ni albañil, pero cuando la casa necesita algo, yo como no puedo hacerlo, no es mi formación, le digo a mi esposa, búsquese a alguien que lo haga. Y hay que pagar. ¿Verdad? Y eso es lo que ella hace. Carpintero, albañil, que necesita para una fuerza, electricista, lo busca y hay que pagar. Pero el asunto es que yo tengo que ser comprensivo con ella. Y aquí en Honduras, ya el segundo domingo de mayo se acerca el Día de la Madre. Entonces a mí, el día de ayer, me regalaron esta canasta. Esta canasta que es especial para el Día de las Madres. Entonces, qué bueno, dije yo, que me la regalaron porque hice un trabajito por ahí y en agradecimiento, como profesional de la contabilidad y finanzas, en agradecimiento me dieron este regalo, que es para el Día de la Madre. Entonces yo cuando lo vi dije, ve, para mi esposa, la voy a sorprender antes, porque es hasta el segundo domingo de mayo, el Día de la Madre, y ya lo tiene, ya se lo traje. Ya le mandé un mensaje a mis hijos, les dije, les adelanté, ya le di el regalo a su mamá. Así que ustedes pueden verlo, aquí está el regalo de mi esposa para el Día de la Madre. ¿Por qué? Porque tengo que ser comprensivo con ella, tengo que ser considerado con ella. Es algo que yo estoy aprendiendo también bastante. Somos hermanos en Cristo y por lo tanto tenemos que amar a nuestras esposas, no siendo ásperos con ellas, y las esposas amar a sus maridos sujetándose a ellos. Oremos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque nos has enseñado. Gracias porque nos has ayudado a ser buenos oidores. Te ruego, Señor, que ya que nos enseñaste a ser buenos oidores de tu palabra, que nos enseñes a hacerlo, a cumplir, a hacer, a poner por obra lo que hemos escuchado, para que no seamos oidores olvidadizos, para tu honra y para tu gloria. Amén. Gracias por escuchar este tema que tiene que ver con la serie Reconstruyendo tu Hogar. Te esperamos en el próximo tema, Reconstruyendo tu Hogar. Que el Señor les bendiga.